Hola muchachos, ¿cómo están? Vamos entonces a revisar el tema de Lucidchart para mirar los diagramas, en este caso de tiempo, para un proyecto. Entonces, en este caso, al igual que en el modelo anterior, vamos a hablar o vamos a trabajar con el cronograma de trabajo que tenemos. Entonces, nuestro objetivo de hoy va a ser hacer una línea de tiempo de cómo va evolucionando el proyecto y cuáles son los hitos o los puntos importantes. Para nosotros en este curso vamos a tener entonces 4 módulos, 4 etapas del proyecto y una etapa final que vendría a ser el tema del laboratorio o las monitorías que están teniendo ustedes a lo largo del curso. Para que vean que se puede vincular fácilmente. Entonces, con el correo a la universidad, gratuitamente ustedes pueden tener acceso a Lucidchart. Y dentro de Lucidchart vamos a tener una gran cantidad de templates o de documentos base que nos pueden ayudar a generar este tipo de diagramas. Entonces es un manejo muy similar al que habíamos visto previamente. En este caso lo voy a dejar aquí con esta configuración. Y lo que podemos hacer es utilizar algunos diagramas. Miren que podemos tener diagramas de flujo y algún otro tipo de diagrama. Entonces, en particular, voy a crear uno nuevo y vamos a realizar un diagrama, en este caso, de tiempo, para poder tener los diagramas tipo chart. Vamos a hacer uno nuevo. Voy a darle siguiente, siguiente, siguiente a todo eso. Al ser la primera vez, siempre nos va a mostrar estos mensajes de ayuda y voy a crear mi nuevo documento desde los templates o desde los documentos preestablecidos. Voy a cerrar este elemento y vamos a crearlo desde los preestablecidos. Entonces miren que aquí tenemos una gran cantidad de ejemplos que nos pueden servir de base para crear nuestro documento. En particular, nosotros vamos a estar trabajando en planning y vamos a poder utilizar dos tipos de diagramas. Vamos a tener, por ejemplo, este de marcas de tiempo. Y por aquí abajito vamos a encontrar, por ejemplo, este proyecto que vendría a ser un diagrama de chart, un Gantt. Sí. Entonces, este simple lo podríamos usar. Entonces voy a darle usar. Y él nos va a crear, entonces, nos va a abrir ese template y a partir de él entonces podemos ubicar las condiciones que necesitamos. Entonces esperemos mientras cargan para poder llenar la información. Como es la primera vez, se va a demorar un poquito más en cargar y también recuerden que al ser un software online vamos a depender de la velocidad que tengamos de carga. Entonces este vendría a ser nuestro diagrama. Miren que en este caso el proyecto lo estamos definiendo en función del parámetro que tenemos. Entonces podemos reorganizarnos y el objetivo en este caso es realizar una configuración, en este caso le doy doble clic, para el plan de trabajo de la materia, que en este caso la materia que vamos a hacer o el proyecto que vamos a hacer va a ser de expresión gráfica. Expresión gráfica con tilde. Vamos a ver si me lo deja. Expresión gráfica. Perfecto.
Y entonces lo que vamos a trasladar a la información que tenemos son los proyectos o las actividades que tenemos. Entonces aquí lo tenemos por semanas y podemos empezar a agregar elementos. Entonces, por ejemplo, miren que esta componente de aquí podemos ir a un siguiente bloque o incluso desaparece esta flecha automáticamente o incluso dentro del bloque, miren que aquí dentro de este bloque yo le puedo decir que necesitamos insertar una fila a la izquierda o una fila a la derecha. Entonces lo voy a agregar a la derecha y miren que aquí ya toda esta línea, por ejemplo, la puedo eliminar. Entonces para eliminarla voy a eliminar la columna. Perfecto. Entonces miren que tenemos la semana 1, 2, 3, 4 y aquí vendríamos a tener la semana 5. Listo. Si yo quiero copiar el formato, entonces podríamos utilizar las mismas condiciones, ¿cierto? Este with inter lo vamos a hacer inter. Este está con el mismo tipo de línea. Perfecto. Y ya lo que tendríamos que organizar sería el orden. Entonces, lo primero que vamos a hacer es que por aquí vamos a trabajar el módulo 1 y el módulo 1 entonces lo vamos a usar, lo vamos a llenar desde la semana 1 hasta la semana 4. ¿Listo? Entonces voy a seleccionar con control desde la semana 1 hasta la semana 4 y le voy a decir unir merge. Y aquí, por ejemplo, puedo utilizar un color de fondo, voy a utilizar un color de fondo de este estilo y lo que hacemos en esa semana, lo primero que hacemos en esa semana son los fundamentos de representación plana. De representación, en este caso plana. Y miremos que en ese momento lo que vamos a tener en la semana 5 va a ser la semana de evaluación, o sea que tenemos la evaluación del módulo 1. Entonces, cuando estemos realizando la evaluación del módulo 1, según el cronograma, revisemos, esa evaluación se va a hacer en la semana 5. Esas entregas se realizan en la semana 5. Y tenemos un seguimiento del 15, que vendría a ser la carpeta el 5 y el examen, la carpeta el 15 y el examen el 5. O sea que en esta semana, aquí, le voy a dar el mismo color, aquí tendríamos la carpeta que vale el 15% y luego vamos a tener el examen que vendría a valer el 5%. 5%. Entonces miren que ahí ya empezamos a generar las uniones de los demás elementos. Entonces decimos que inicializó el proyecto y ya con esto entonces tenemos que la evaluación del módulo y la carpeta las vamos a unir. También podemos entonces en este caso insertar, voy a insertar una línea curva y vamos entonces a unir la parte posterior, le doy clic sostenido para que la punta de la flecha se me desplace hasta donde necesite y hasta aquí entonces ya puedo desplazarla, subirla y moverla de forma tal de que entendamos que inmediatamente terminemos el tema teórico vendríamos a tener la parte de la evaluación. Entonces vamos revisando semana a semana cómo van los temas. Si necesitamos mover, por ejemplo, estas columnas, lo podemos hacer, podemos empezar a desplazarnos. Ellas van a estar configuradas de forma tal de que tengamos el espacio mínimo que tenemos entre las letras. Entonces miren que podríamos incluso disminuir un poquito más, nos podríamos ir a esta configuración, por ejemplo esta la semana 1 también lo podríamos hacer,
movernos hasta que quede con la configuración necesaria. Listo. Podemos cambiar estos anchos. Lo ideal es tener entonces los puntos de entrega y los puntos importantes. Miren que, por ejemplo, esto que está aquí definido como una marca de tiempo importante, la podríamos ubicar aquí, que vendría a ser el momento de la evaluación. Dentro de lo siguiente podríamos ubicar el módulo 2. Y entonces en el módulo 2 vemos que está empezando desde la semana 5 y vamos hasta la semana 10. O sea que en la semana 5 hasta la semana 10, entonces aquí vamos a colocar 6, esta sería la semana 7, y aquí tendríamos la semana 8, y por aquí tendríamos entonces la semana 9. Y si necesitamos agregar más columnas, ya sabemos que podemos hacer estas, y voy a agregar otra más. Entonces ya tendría la semana 10 y ya entonces me puedo desplazar y veríamos que desde la semana 5, 6, 7, 8 hasta la semana 9 y 10, hasta esta zona, entonces es donde podríamos estar trabajando en el módulo 2. Miremos que el módulo 2 dijimos que empezaba en la semana 5 y terminaba en la semana 10. Entonces acá nuevamente podemos hacer el cambio entonces del fondo, vamos a tomar de esta manera, y en el módulo 2 lo que nosotros vamos a trabajar sería el tema de fundamentos de representación, en este caso espacial. Representación espacial. Esto entonces nos define que inmediatamente nosotros terminemos el módulo 1, arrancamos con el módulo 2. Entonces aquí podríamos tener también otra flecha, podríamos utilizar una flecha recta o podríamos utilizar una curva para poder organizar o indicar que justo terminamos una actividad e iniciamos la otra. Entonces en este caso voy a definir que esta flecha se parte hacia esta zona, que aquí ya podemos tener esta configuración. En este caso esta subiría por acá arriba y luego esta me la llevo por acá. Listo, de forma tal de que veamos que cada una de estas líneas va a tener una separación, cada una de ellas puede estar en una posición diferente, y entonces esta me la voy a subir un poquito más, incluso esta la voy a ubicar por aquí, de forma tal de que se vea que nacen las dos flechas en esta posición, se devuelven y inmediatamente terminamos los fundamentos de representación plana. Tenemos la semana 5, las entregas, el examen, e inmediatamente esa semana arrancamos con los temas de representación espacial. El siguiente caso, entonces, el siguiente actividad sería la evaluación, en este caso el módulo 2, y revisamos que en este caso el módulo 2 estaría en función de la carpeta que vale el 20 y el examen que vale el 5. Y esto va a pasar en la semana 10. Entonces aquí en la semana 10 cambiamos el color nuevamente para que nos quede el mismo fondo y ya sabemos entonces que la carpeta vale el 20% y el examen ya sabemos que vale el 5%. Y nuevamente, en este caso, apenas nosotros terminamos las actividades de la representación espacial, inmediatamente arrancamos con el momento de evaluación, que vendría a ser algo de este estilo. ¿Listo? Entonces, casi que en el mismo instante en el que nosotros generamos la evaluación o terminamos el proceso de teoría, arrancamos en paralelo con la evaluación. Entonces puedo ubicar una flecha más o menos de este estilo. Así, entonces, me desplazo por acá, subo hasta este un poquitico y luego me desplazo en esta dirección. Así ya sé que inmediatamente termine en la semana 10 la representación espacial,
inmediatamente esa misma semana 10 arrancamos con el tema evaluativo. Listo. Y así iríamos construyendo la información de los hitos o los elementos especiales en función también, por ejemplo, de las entregas y los elementos. Una cosa importante es el tema de las monitorías. Miren que el tema de las monitorías, la voy a colocar por aquí, el tema de la monitoría es una actividad que se lleva a cabo a lo largo de todo el semestre. Entonces, todas estas actividades yo las puedo unificar y puedo decir que la monitoría va a estar a lo largo del semestre. Y ese semestre, o cada vez que nosotros realicemos una evaluación, o cada vez que terminemos un tema, esas monitorías se van a estar alimentando de esa información, o de los temas que estamos estudiando. Entonces es por eso que podríamos ajustar las monitorías y podríamos ajustar las semanas que tenemos. Entonces, por ejemplo, si aquí abajo tengo la monitoría y voy a cambiar el color del fondo, voy a colocar negro y voy a ubicar el texto blanco, entonces vamos a decir que vamos a tener fundamentos. Aquí tendríamos el color del texto blanco, entonces serían fundamentos de aplicación del software. Entonces, esta actividad, miren que va en paralelo siempre con todas las actividades de los diferentes módulos. O sea que dentro del proyecto podemos arrancar la fase 1, módulo 1, fase 2, módulo 2, y la monitoría está siempre en paralelo. Y cada vez que nosotros terminamos un tema, cada vez que, por ejemplo, se termina esa información en del tema, de la teoría, esa se puede llevar inmediatamente a los temas de la monitoría. Entonces, puedo sacar aquí una flecha, como por ejemplo esta. Y lo que estoy indicando a partir ya de esta flecha es que cuando se acabe la información o cuando terminemos los fundamentos de representación plana, a la siguiente semana, esa información nos va a servir de base para, para la monitoría. Entonces, estas flechas también nos ayudan a entender la dependencia o la correlación que hay entre las actividades superiores, módulo 1, 2, 3, 4, y las complementarias que vendrían a ser la monitoría. Entonces, ese es el objetivo de que nosotros trabajemos en este tipo de diagramas que vendrían a ser los diagramas de Gantt, que verticalmente revisamos cuál es el estado del proyecto, cuáles son las actividades previas que se tienen que realizar, haber cumplido para llegar a las siguientes. Y cuáles son los hitos, en este caso cuáles son las entregas, que son los puntos importantes que nos marcan la necesidad de conocer el proyecto, ¿cierto? Que nos están indicando qué está pasando en el proyecto. También la ventaja de estar trabajando en este documento es que si miramos los que ya hemos hecho antes, podríamos encontrar este tipo de documentos. Miren que aquí me está dejando guardado todo lo que había hecho antes. Es decir, este documento me queda guardado en la nube dentro de mis documentos. Y si yo necesito, podría entonces darle a compartir. Puedo compartir ese vínculo con las personas con las cuales estoy trabajando o lo puedo enviar para que alguien más solamente visualice la información. Entonces, el objetivo es que ustedes, a partir del plan de trabajo del curso, es decir, a partir de este documento que ustedes tienen acceso a él, lo conocen desde la semana 1, puedan construir el diagrama de flujo, es decir, temporal en este caso, el diagrama de Gantt, para los módulos, las actividades y en qué semana se realizan las evaluaciones y cómo esas evaluaciones van alimentando los fundamentos de aplicación de software que vendrían a ser las monitorías. Entonces, muchachos, esta es la actividad que tenemos pendiente y por favor me comparten, que no vamos a evaluarla, esta va a ser parte fundamental para el seguimiento.
y sobre todo para su trabajo final. Entonces, si realizan esta actividad, me la comparten por favor por el chat personal de Teams. Entonces, esto es lo que teníamos para revisar y feliz día.